En el instante crucial de donar mi riñón, mi nieto expone un secreto increíble sobre su padre. Era un día nublado, el cielo pareció entender la gravedad del momento. Don Carlos, un hombre de 65 años, estaba sentado en la fría sala de espera del hospital, su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza. Había dedicado toda su vida al campo en un pequeño pueblo de México, y nunca había imaginado que el amor por su hijo, Eduardo, lo llevaría a este punto, enfrentar una grave enfermedad renal de su hijo. La familia se había reunido, los rostros de sobrinos, primos y abuelos reflejaban una unión inquebrantable, mientras que los aromas de los platillos mexicanos flotaban en el aire, recordándoles que la vida seguía, a pesar de la tormenta que cernía sobre ellos. Justo cuando la ansiedad parecía tenerlo por completo, Miguel, su nieto de solo 10 años, interrumpió con una voz temblorosa: «Abuelo, hay algo que debes saber sobre papá». En ese instante, el mundo pareció detenerse. La expresión de confusión en la cara de doña María, su esposa, y el silencio absoluto que llenó la sala le dijeron que lo que venía no era bueno. Miguel continuó, su voz quebrándose, revelando secretos oscuros que Eduardo había escondido. Había problemas legales, complicaciones que si se conocían, podían hacer estallar en 1000 pedazos la imagen de respeto y honra que habían cultivado durante años. Don Carlos sintió que su corazón se encogía. Amaba a su hijo, pero la lealtad a su familia y los valores que había defendido ardían en su pecho como una hoguera. ¿Cómo podía un hombre que siempre enseñó a sus hijos la importancia del trabajo duro y la honestidad haber llegado a esto? La mira de algo horrible se gestaba en su alma. Miguel miraba con preocupación, y su inocencia hacía que el golpe fuera aún más fuerte. La noticia se propagó, y aunque la cirugía era inminente, las palabras del pequeño resonaban en su mente. ¿Está dispuesto a donar su riñón a un hombre que ha traicionado las enseñanzas familiares? La sala se llenó de murmullos. Don Carlos sentía el peso de cada mirada sobre él. Los miembros de la comunidad, que lo tenían en tan alta estima, comenzaban a preguntarse cómo un padre podría ser incapaz de controlar a su hijo. La reputación que tanto valoraba se tambaleaba al borde del abismo. La presión aumentó con cada segundo que pasaba. Salvar a su hijo, incluso si eso significaba llevar consigo un secreto que podría a la vez destruir lo que él había construido. Mientras la enfermera se acercaba, don Carlos reflexionaba sobre lo que realmente significa el amor incondicional. La decisión estaba a unos minutos de ellas, enfrentándose a su corazón dividido y su sentido del deber. La sala seguía temblando con creciente tensión, y en su mente, la pregunta se alzaba más fuerte: ¿valdrá la pena arriesgarlo todo por un hijo que ha dado la espalda a todo lo que hemos enseñado? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Don Carlos miró a su nieto, buscando en el joven la chispa de esperanza que tanto necesitaba. En ese último instante antes de que la anestesia lo llevara lejos, se dio cuenta de que la vida no era solo sobre la sangre, sino sobre los lazos que tejía con amor y dolor. Con el corazón en la mano, una nueva pregunta brotó: ¿podría enfrentarse al dolor y seguir adelante, o sería este el momento que había estado esperando para finalmente enfrentar la verdad sobre su familia? La sala comenzó a desvanecerse, dejando a todos al borde de una revelación que nunca imaginaban que iba a surgir. La luz brillante del quirófano iluminó la oscuridad que rodeaba la mente de don Carlos como un faro en medio de la tormenta. La anestesia comenzaba a hacer efecto y su cuerpo se sentía ligero, casi como si estuviera flotando. A medida que sus pensamientos se desvanecían, la imagen de Eduardo envuelta en sombras comenzaba a cobrar vida.
El dolor en su pecho latía con fuerza, confundiéndose con la anestesia. Era posible salvar a un hombre que había dejado de ser un hijo ejemplar. Mientras tanto, en la sala de espera, la familia se reunía en un círculo apretado. Doña María sostuvo la mano de Miguel, que aún tenía el rostro empapado de lágrimas. La esposa de don Carlos sabía que su hijo no era el hombre que habían criado, pero al mismo tiempo, el amor de madre era inquebrantable. Sin embargo, en su corazón se encendían las dudas. ¿Podía una familia unida enfrentar este secreto sin ruptura? Los murmullos aumentaban, y la angustia abrumaba el aire. Una tía de Miguel, con los ojos llenos de preocupación, murmuró entre los presentes, ¿y si nunca vuelve? ¿Y si se entera de lo que hizo su padre? Eso acabaría con todo. Sus palabras caían como piedras, cada una hiriendo más a los que escuchaban. La unión familiar comenzó a tambalearse, un efecto dominó que ningún miembro quiso admitir. Al otro lado de esa tensión estaba Eduardo. Había sido llevado a un cuarto de recuperación, donde sus pensamientos eran un eco de su pasado. Recordó instantes en la infancia de Miguel, las risas, los juegos en el campo. Pero ese niño ahora estaba atrapado en un conflicto emocional que Eduardo había inventado. Su mente se llenó de angustia al pensar que había fallado no solo como padre, sino también como hijo. Esa traición pesaba más que la enfermedad misma. Don Carlos despertó lentamente en la sala de recuperación. Su cuerpo sintió un frío punzante, pero había algo más. En la distancia, una voz resonó, «Abuelo, ¿estás bien?» Era Miguel, con un brillo de esperanza en sus ojos. Don Carlos sonrió débilmente, reconociendo que la verdadera luz que guiaba su vida era ese niño. Sin embargo, con esa misma sonrisa, el secreto de Eduardo lo atormentaba. No sabía cómo informar a su nieto de la verdad que pesaba sobre sus hombros. Un momento pasó, y con él, un nuevo dilema se asomó en su mente. ¿Debería proteger a su hijo a costa de la inocencia de Miguel? Su amor por su familia era fuerte, pero esa revelación podía ser el principio de una tormenta devastadora. Necesitaba ser el ancla, el pilar que los mantendría unidos, pero con cada decisión, sentía que se rompía algo dentro de él. Mientras el personal médico se acercaba a revisarlo, en su mente, se dibujó una imagen de la conversación que necesitaría tener con Eduardo. Las verdades deben salir a la luz, pensó. Pero, ¿a qué precio? Y así, en medio de luces parpadeantes y un silencio abrumador, una nueva decisión se cosió en el pecho de don Carlos. Los ecos de su familia resonaban en su mente, sería capaz de actuar. El médico entró, y con una mirada grave le dijo, necesitamos hablar sobre la recuperación y también sobre su familia. Hay cosas que han cambiado. Las palabras lo arrastraron de nuevo a la realidad. Don Carlos sintió que cada latido de su corazón contaba un tiempo muy corto, y la incertidumbre se convirtió en su única compañía. La verdad estaba cerca, pero estarían todos listos para escucharla. La puerta se cerró tras el médico, y don Carlos sintió que el verdadero desafío estaba por comenzar. No solo luchaba para salvar a su hijo, también estaba en juego la salvación de la familia entera. ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que verdaderamente representaba esa verdad? Don Carlos sintió que el aire a su alrededor se volvía denso mientras sus pensamientos se entrelazaban con la preocupación por su hijo y su familia. La mirada del médico seguía grabada en su mente, la gravedad de sus palabras lo envolvía como una manta pesada. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue aún más penetrante. En ese instante, comprendió que había llegado el momento de enfrentar la verdad, fuese cual fuese su forma. Miguel seguía allí, confiado en que su abuelo pronto estaría bien. Don Carlos recordó las veces que había abrazado a su nieto, como sus risas llenaban la casa de alegría. Todo lo que había hecho por su familia, cada sacrificio, valía la pena por esos momentos. Pero la sombra de la traición de Eduardo lo perseguía, como un lobo acechando a su presa. ¿Cómo podía proteger a su familia de esa tormenta inminente? Mientras la enfermera entraba para tomarle los signos vitales, Miguel se acercó nerviosamente. «Abuelo,
¿Me prometes que todo va a estar bien? La seriedad de su pregunta golpeó a don Carlos como una oleada de emociones. La promesa significaba todo, significaba ser un pilar, ser la luz en la oscuridad. ¿Y si no podía hacerlo? Todo estará bien, Miguel. Siempre estaré aquí para ti, contestó, aunque dentro de él algo se retorcía. El niño sonrió, sin saber que su inocencia era también una carga que llevaba en su pecho. En la sala de espera, doña María, con los ojos enrojecidos, miraba a su alrededor, como si las paredes pudieran darle respuestas. Sentía que el pasado de Eduardo la atrapaba, y cada susurro de angustia añadía un nuevo ladrillo a la construcción de su ansiedad. ¿Cuántas verdades podrían surgir de esas sombras? De pronto, la puerta del quirófano se abrió y Eduardo salió, con los ojos cansados pero la cabeza en alto. Durante un momento, los dos hombres se encontraron, cada uno con un mar de secretos que amenazaban con desbordarse. Don Carlos supo que la conversación tenía que ocurrir en cualquier momento, y el peso de esa realidad lo abrumaba. «Padre, ¿estás bien?» «Te vi en la recuperación». «Tenía miedo», dijo Eduardo, acercándose con preocupación. Don Carlos no pudo evitar la tristeza que se asomó en sus ojos. La distancia que había crecido entre ellos era un océano, y ahora, luego de la operación, se sentía aún más profundo. «Eduardo, tenemos que hablar». «Hay cosas que no pueden seguir ocultas», contestó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Mañana tenemos tiempo, ¿no? Ahora solo pienses en recuperarte». Eduardo intentó desviar la conversación, pero don Carlos no se dejó llevar. La inquietud en su pecho crecía. «Esto no es solo sobre mí», respondió con fuerza. «Es sobre Miguel. Es sobre la familia». De repente, Miguel entró a la conversación, interrumpiendo con su inocencia. «¿Sobre qué están hablando?» «De mí». La tensión en la habitación se palpaba. Un silencio inquietante reinó antes de que Eduardo, visiblemente nervioso, decidiera dar un paso al frente. «Miguel, hay algo que necesito decirte», soltó, y el latido del corazón de don Carlos se detuvo. «Papá, ¿de qué se trata?», preguntó Miguel, mirando alternadamente a su padre y a su abuelo, confundido, a la espera de la respuesta que podría cambiarlo todo. «Es algo que no debería haberse ocultado». Don Carlos sintió que el tiempo se detenía. Allí estaban, a un paso de la verdad que podría unirlos o separarlos para siempre. ¿Podría Eduardo enfrentarlo? ¿Sería el niño capaz de soportar lo que su padre estaba a punto de revelar? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y el futuro de la familia pendía de un hilo. Miguel miraba fijamente a su padre, y su inocencia se mezclaba con una inquietud que empezaba a invadirlo. «¿Qué es lo que ocultas, papá?», preguntó con la voz temblorosa, incapaz de entender el peso de lo que su padre estaba a punto de confesar. Don Carlos sintió que su corazón se aceleraba, la presión en su pecho se hacía más fuerte. Sabía que lo que Eduardo revelara podría romper los hilos frágiles que mantenían unida a la familia. Eduardo, a su vez, vacilaba. Sus ojos se desviaban, buscaban respuestas en el suelo, y parecía estar lidiando con demonios internos. «Miguel, hay cosas en nuestra familia que no comprendes del todo», dijo, tratando de ganar tiempo, pero cada palabra parecía casi un susurro entre el ruido del caos que reinaba en su interior. «Dímelo». «No quiero más secretos», exclamó el niño, su voz resonando en la sala como un grito desgarrador. Don Carlos lo observó, su pequeño rostro lleno de angustia y esperanza al mismo tiempo. Miguel no debería tener que pasar por esto. Esa carga no era suya. «Es sobre tu madre», dijo Eduardo de repente, como si las palabras tuvieran un peso propio que lo empujaban a decirlas. Don Carlos se quedó paralizado. La mención de María lo llenó de añoranza y miedo. «Hay algo que nunca te dije y que ahora, con todo lo que está pasando, no puedo ocultar más». Don Carlos sintió un nudo en el estómago.
Las implicaciones eran enormes. ¿Qué secretos había guardado Eduardo sobre su fallecida esposa? ¿Por qué había decidido revelarlos ahora? ¿Qué sobre mi madre? Preguntó Miguel, con la voz entrecortada. 40 años de amor, luchas y sacrificios en la vida de don Carlos parecían desmoronarse en un instante. Eduardo tomó aire profundamente. Tu madre no falleció por lo que todos creemos. Había secretos en su vida, decisiones que afectaron a toda la familia y que, hasta hoy, han permanecido enterrados. La mirada de Eduardo era seria, tensa. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y peligrosas, como un volcán a punto de erupcionar. ¿Qué has dicho? Preguntó don Carlos, y la rabia y la tristeza se enredaron en su voz. La revelación de su hijo trazaba un panorama desgarrador ante sus ojos. La construcción de su historia familiar, la imagen de su esposa, todo se tambaleaba ante la posibilidad de que el pasado guardara verdades aún más dolorosas. Miguel, confundido, miró alternativamente a su padre y a su abuelo, buscando una explicación que no llegaría fácilmente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me lo dijeron? Porque no quería lastimarte, dijo Eduardo con lágrimas en los ojos. Pero es tiempo de que sepas la verdad. Todo esto nos ha estado afectando y no puedo atacarte con mentiras más. El silencio se instaló nuevamente entre ellos como una carga eléctrica, palpándose la tensión. Don Carlos sintió que iba a explotar y un torrente de emociones brotó al ver a su nieto, desamparado ante la confusión. ¿Quién era realmente la madre de su hijo? ¿Qué había hecho Eduardo para ocultar esos secretos tan cruciales? La voz de Miguel se hizo pequeña, un eco de niñez y desesperación. ¿Qué hay de mí? ¿De nuestra familia? Preguntó, a la espera de una respuesta que podría cambiarlo todo. Don Carlos, impotente, se acercó a su nieto, le tomó la mano y, a pesar de la dolorosa verdad que se avecinaba, prometió: siempre estaré aquí para ti. Entre los secretos y las mentiras, la familia es lo que importa. La pantalla de su realidad se oscurecía, pero había una luz tenue en su promesa. Sin embargo, la tormenta no había hecho más que empezar. Miguel, con su voz temblorosa, rompió el silencio a continuación. ¿Y si mamá no se fue por su propia elección? Aquella premisa aérea detonó en el corazón de don Carlos como una bomba de tiempo. ¿Qué revelaciones harían temblar los cimientos de su familia? La verdad aguardaba, lista para ser desenterrada, y el futuro de todos ellos colgaba de un hilo aún más fino que antes. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma contuviera la angustia que brotaba de los corazones de don Carlos y Miguel. Eduardo, al escuchar lo que su hijo había insinuado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La afirmación de Miguel había ido más allá de lo que él había imaginado. Era un eco de todo lo oculto, de las verdades que siempre habían sido descaradas pero nunca pronunciadas en voz alta. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó Eduardo, su tono se elevó, pero estaba impregnado de miedo. Miguel, aún con su mano aferrada a la de su abuelo, se volvió hacia su padre con una mirada que buscaba respuestas. Si mamá no se fue por su propia elección, ¿qué sucedió realmente?, repetía Miguel, su voz vacilante pero decidida. En cada palabra de su pequeño, había un abismo de dolor que resonaba más allá de su edad. Don Carlos sintió el golpe en su pecho y se encontró recordando a María. La forma en que reía, su voz suave y melódica, la luz que traía a cada rincón de su hogar. ¿Qué haría con esa imagen ahora? Las sombras comenzaban a proyectarse sobre su memoria como nubes ominosas. Eduardo cerró los ojos un segundo, incapaz de soportar la presión de la mirada inquisitorial de su padre y el desafío de su hijo. Todo fue complicado, murmuró, su voz apenas un susurro. Ella tenía cosas en su pasado que nunca me compartió. Nunca supe lo que enfrentaba hasta que la perdimos. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?, insistió Miguel, su voz ahora se combinaba con la frustración y la pena. ¿Qué había en su vida que la hizo sufrir tanto?
El silencio se volvió ensordecedor. Don Carlos se dio cuenta de que las preguntas de Miguel eran las mismas que él se había hecho durante todos estos años, aunque nunca se había atrevido a pronunciarlas. Eduardo se quedó mirando al suelo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas en el suelo que había palpitado con todas sus decisiones erradas. Miguel, había situaciones con las que tu madre no pudo lidiar, empezó finalmente, con lágrimas en los ojos. Ella había tenido una vida antes de nosotros, de la que nunca hablamos. Una vida llena de dolor, decisiones difíciles y, a veces, las sombras vuelven a buscarte. ¿Qué tipo de decisiones?, interrumpió Miguel, el temor brotando de su voz. Papá, necesito saber, don Carlos observó mientras la tensión se acumulaba en la sala, y cada palabra de Eduardo se sentía como un incendio que iba arrasando lentamente sus recuerdos. Sobre sus amigos, su familia, sobre su salud, sobre un asunto que, de haberlo sabido, tal vez podríamos haberla ayudado a luchar. Las circunstancias no solo son accidentes del destino, a veces nosotros elegimos cargarlas sin pensar en el impacto que tendrá en los que amamos. El corazón de don Carlos se apretó al escuchar esa revelación. ¿Qué decisiones pudo haber tomado María que habrían desencadenado tal desenlace? Las piezas del rompecabezas estaban dispersas. Su familia, una vez unida, empezaba a convertirse en cada vez más un laberinto de secretos. La confusión y la tristeza eran un eco constante en su mente. Miguel frunció el ceño, su vulnerabilidad palpable. ¿Entonces no fue solo un accidente? Mamá decidió irse porque no podía más. Sus ojos reflejaban la lucha interna de un niño que apenas comenzaba a digerir la realidad de la vida. No, hijo. Eso es lo que tengo que descubrir junto a ti, dijo Eduardo, sintiendo que una brecha se abría entre él y su padre, pero también entre él y su hijo. La hilera de secretos comenzaba a desbordarse. El futuro de la familia pendía de un hilo, y cada elección podía derribar lo que quedaba. Don Carlos sintió una ola de determinación mezclada con miedo. No podemos continuar así. Hay que buscar la verdad, por María, por nosotros, dijo, sintiendo que la corriente de la historia de su familia, tan preciosa como delicada, podía cambiar en un instante. Miguel observó a su abuelo, cargando la esperanza que traía consigo a la conversación. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó, ansioso por recuperar la sensación de unidad familiar. La respuesta de don Carlos iba a marcar un nuevo camino. No lo sé, pero tenemos que desenterrar lo que está oculto. Lo haremos juntos, como familia. Nadie debe enfrentar sus demonios solo. La imagen de un futuro incierto siembra nuevas inquietudes y esperanzas. Pero, en ese mismo instante, un nuevo dilema se formuló en la mente de Miguel. ¿Qué pasa si el secreto de mamá también te afecta a ti, abuelo? Don Carlos sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Qué más se ocultaba en su historia familiar? La verdad tenía muchas facetas, y algunos secretos podían ser más demoledores de lo que imaginaban. Con cada revelación, Luis empezó a entender que la búsqueda de la verdad no era solo un viaje, era un destino que podría transformarlos para siempre. Las preguntas se acumulaban, y con ellas, un nuevo horizonte de posibilidades que retumbaban como el eco de un tambor lejano. Pero, ¿a qué precio tendrían que enfrentarse a la oscuridad del pasado? Estaban listos para descubrirlo, aun sabiendo que las respuestas podrían separarlos aún más de lo que ya estaban. El peso de la historia estaba por desatarse en un momento que decidiría su futuro. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas en la sala. El aire seguía cargado de una tensión palpable, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Don Carlos se desentendió por un momento de la conversación y, mirando hacia el exterior, se preguntó si el nuevo día traería consigo respuestas o más preguntas. Miguel, sintiendo el peso de la preocupación en su pecho, comenzó a jugar absorto con el borde de su camiseta. Las palabras de su abuelo y su padre aún resonaban en su mente, formando un rompecabezas que no podía ensamblar.
Sin embargo, había una chispa de valentía en su interior, un deseo ardiente de saber la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. ¿Entonces comenzamos a buscar?, insistió Miguel, su voz firme, aunque su corazón latía descontrolado. La resolución chispeó en sus ojos, como si su determinación pudiera iluminar los rincones oscuros de sus recuerdos familiares. Eduardo se giró para mirar a su hijo, sorprendido por la bravura que mostraba. Sí, Miguel. Buscar y hablar con quienes conocieron a tu madre. Quizás, en sus historias, encontremos piezas que nos revelen lo que ella no pudo compartir. Don Carlos asintió. El eco de los recuerdos de María parecía latir en su mente. Tal vez deberíamos empezar por su amiga de la infancia, de repente tenga alguna información que no conocemos. Ella siempre fue muy cercana a su corazón. Sin embargo, en el fondo de su ser, don Carlos sentía una inquietud. Las sombras que habían acechado a su familia durante tanto tiempo ahora estaban muy presentes, y no sabía si estaban preparados para lo que era capaz de salir a la luz, y así, decidieron emprender el camino hacia el encuentro. El primer destino sería la pequeña localidad donde María había crecido. Los recuerdos de aquellos días lejanos impregnaban cada rincón de su mente. Conducir por el serpenteante camino rural hacia el pueblo le trajo un torrente de emociones. Los paisajes verdes se transformaban en un eco de risas lejanas y recuerdos infelices. Tan pronto como llegaron, la atmósfera se volvió más tensa. Los edificios de adobe, los mismos que María había conocido de niña, ahora parecían vigilar su regreso. Se detuvieron frente a una casa que había sido testigo de muchos secretos. Eduardo miró a su padre y a su hijo. ¿Listos? Listo, respondió Miguel con una sonrisa nerviosa, ocultando su ansiedad. Al entrar, el aroma a café recién hecho los recibió. La madre de María, doña Rosa, estaba sentada a la mesa, envejecida pero con una lucidez penetrante. Sus ojos se iluminaron al ver a don Carlos, pero el destello de felicidad pronto se desvaneció cuando notó la seriedad en sus rostros. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó con cautela, notando la tensión que colgaba en el aire. Eduardo tomó la delantera. Venimos a hablar sobre mamá, sobre María. Hay cosas que necesitamos entender. Doña Rosa se detuvo, su mirada cambiando de alegría a preocupación. Hay cosas que se pueden decir, pero otras que son mejor no tocar, dijo con una voz temblorosa. Miguel, al percibir la tristeza en la voz de la abuela, no pudo evitarlo. ¿Usted sabe algo, abuela? Por favor, necesito saber. Mamá no se fue solo porque quería. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de doña Rosa. A veces, ocultamos la verdad para proteger a quienes amamos, Miguel. Pero el amor no siempre es suficiente. Hay sombras en este mundo. Las palabras de su abuela fueron como un golpe en el estómago. Miguel se sintió de repente pequeño, como si el peso de un pasado desconocido se cerniera sobre él. Entonces, ¿es verdad? Había cosas que ella no nos contó. Don Carlos sintió como su corazón se bloqueaba, su mirada se entrelazó con la de su nieto. Las redes de secretos comenzaron a desenredarse lentamente, y la realidad se tornaba más opaca por momentos. El silencio pesaba en la atmósfera cuando, al fin, doña Rosa rompió a llorar. Quizás sea hora de que escuchen la verdad, pero sepan que no todos los secretos son fáciles de llevar. De repente, un sonido proveniente del patio los hizo saltar. Con una mirada furtiva, Eduardo se levantó. ¿Qué fue eso?, preguntó, con el corazón acelerado. De pronto, la puerta se abrió con fuerza, y una figura apareció en el umbral. Era un hombre de cabello canoso, con el rostro marcado por el tiempo y un destello de inquietud en los ojos. Estuve buscándote, exclamó, y en ese instante don Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen del misterioso visitante era un eco del pasado que jamás habían esperado ver de nuevo. ¿Quién es él?, preguntó Miguel, temeroso,
mientras una nueva ola de secretos comenzaba a desbordarse. La vida de su madre, las decisiones y el futuro de la familia dependían de las respuestas que estaban a punto de recibir. Pero, ¿serían estas revelaciones el camino hacia la verdad, o simplemente abrir un nuevo abismo? El hombre en la puerta se quedó allí, inmóvil, su respiración entrecortada eclipsada por la tensión del momento. Miguel, con el corazón en la garganta, sentía que todo su ser se preparaba para lo inevitable. La figura del visitante, conocida y desconocida al mismo tiempo, parecía irrumpir en su vida como un relámpago en una tormenta. ¿Qué haces aquí, Enrique?, inquirió don Carlos, su voz temblorosa. Reconocía al viejo amigo de su esposa, un hombre que había estado presente en momentos cruciales del pasado, pero que había desaparecido de su vida como un susurro. Es urgente, respondió Enrique, sus ojos delatando una mezcla de angustia y determinación. Necesitamos hablar. No podemos esperar más. Eduardo, que aún estaba procesando el impacto de su aparición, se interpuso. ¿De qué se trata? ¿Qué es tan importante que no se puede decir aquí, en esta casa? Enrique hizo un gesto hacia la calle, como si el ambiente cargado que los rodeaba los estuviera escuchando. No aquí. Es demasiado peligroso. Vengo de un lugar donde la verdad está abriéndose camino, y no quiero que me vean aquí más tiempo del necesario. La impotencia se apoderó de Miguel. Su vida siempre había sido marcada por secretos, y ahora, en un instante, esos misterios carecían de un sentido claro. ¿Por qué no podemos saber de una vez por todas? No tienen que esconder más cosas. Su voz resonó en la sala mientras su angustia se convertía en rabia. Doña Rosa lo miró, con un destello de sorpresa y preocupación, un recordatorio de que los sentimientos, en ocasiones, eran más poderosos que la razón. Escúchame, Miguel, dijo Enrique, suavizando el tono, no es el momento ni el lugar para revelaciones. Pero te prometo que todo saldrá a la luz, solo no puedo garantizar tu seguridad aquí. Debes estar preparado para lo que descubrirás. Don Carlos, enroscando sus manos sobre la mesa, hizo un esfuerzo por mantenerse firme. Puede que haya cosas de las que no tengamos el control, pero esta familia no se dejará amedrentar ni desviar de la verdad. Si hay riesgo, lo enfrentaremos juntos. Enrique los estudió, su mirada reflejaba una profunda preocupación. Lo que hay por venir no es solo sobre su madre, Miguel. Hay otros involucrados, cosas que no podrás creer. Pero el amor y la lealtad pueden ser una combinación peligrosa. La mujer mayor asintió con lentitud, dejando caer una lágrima en su mantel, un claro signo del dolor que ocultaba. He vivido con las sombras de la verdad durante años. No puedo ignorar los labios sellados que nos han separado, confesó, mientras temía lo que pudiera desatarse. La tensión se intensificó, y Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podemos hacer? Díganos, por favor. Estamos listos para lo que sea. Debemos ir al viejo castaño en la plaza. Allí es donde la historia se romperá y se revelará todo. Si alguien está dispuesto a escuchar, es allí donde se abrirán las compuertas de lo que ocurrió, dijo Enrique, su voz firme y cargada de determinación. Las palabras de Enrique resonaron en el aire como un eco de un tambor. Miguel miró a su padre y a su abuelo, decididos y cansados al mismo tiempo. Entendieron que estaban en un sendero que los llevaría a un precipicio lleno de verdades inquietantes y decisiones que podrían marcar su futuro para siempre. Está bien, respondió Eduardo, con la firmeza del compromiso. Vayamos al castaño. Pero no sin antes asegurarnos de que estamos juntos en esto. Enrique asintió, y juntos abandonaron la casa, dejando tras de sí el resplandor de las luces que apenas comenzaban a iluminar la mañana. Cada paso hacia la plaza era un paso hacia lo desconocido, un camino repleto de promesas y desengaños. Las palabras de Doña Rosa resonaban aún en la mente de Miguel, no todos los secretos son fáciles de llevar. Pero el peso de la verdad se tornaba cada vez más difícil de resistir, y en esa plaza, en ese viejo castaño de su infancia,
se enfrentarían a un nuevo capítulo de su historia familiar. Mientras caminaban, Miguel no podía quitarse la sensación de que el abismo estaba más cerca de lo que pensaban. Y así, con el corazón acelerado y la incertidumbre trasladándose a su pecho, el misterio comenzaba a desvelarse. ¿Y si lo que descubrimos cambia todo lo que conocemos? ¿Y si es algo que no podemos manejar? Murmuró Miguel, sus ojos fijos en el camino, sin poder imaginar lo que les esperaba. El castaño, grande y robusto, se alzaba ante ellos en la plaza, como un guardián del pasado, esperando el momento de revelar sus secretos. La vida de su familia pende de un hilo, y lo que estaba a punto de salir a la luz sería un verdadero dios entre hombres. ¿Estarían preparados para enfrentar la verdad? ¿Podría su amor soportar lo que estaba por venir? La plaza estaba desierta, como si todas las miradas y risas de otros días se hubieran desvanecido, dejando solo el eco del viento que soplaba entre el viejo castaño y las piedras frías del suelo. Era un lugar que solía estar lleno de vida, pero hoy se sentía cargado por una sombra que parecía anticipar lo que estaba por venir. Miguel miró hacia el árbol, sus ramas extendidas como brazos, y se preguntó cuántas verdades habían permanecido ocultas bajo su follaje. Eduardo, consciente del nerviosismo que dominaba el ambiente, apretó el brazo de su hijo. Respira hondo, Miguel. Lo que sea que tengamos que enfrentar, lo haremos juntos, dijo. Su voz buscaba ser un ancla en medio de la tormenta emocional. Enrique, manteniendo la seriedad en su rostro, se acercó al tronco del castaño, su mano acariciando la corteza áspera. Este es el lugar. Aquí es donde todo comienza y donde, quizás, todo volverá a empezar, murmuró. La gravedad de sus palabras hizo que el corazón de Miguel latiera con fuerza. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, incapaz de contener la impaciencia que le quemaba en el pecho. Porque para cada verdad revelada, hay una historia que no hemos contado. Una historia que define quiénes somos, respondió Enrique, sacando un viejo cuaderno de su mochila. Este objeto, descolorido y desgastado, ya era un símbolo de secretos. Dentro de esto están las respuestas que buscan. Pero les advierto, no todo será fácil de asimilar. A medida que Enrique comenzó a pasar las hojas, Miguel sintió un fuerte golpe de ansiedad. Las letras escritas con una caligrafía temblorosa parecían contener las pistas de su vida, de su familia. ¿Por qué nos has esperado tanto para traer esto? ¿Cuánto tiempo llevas guardándolo? Las palabras salió de su boca, cargadas de dolor. Porque algunas historias tienen un precio, y no todas están listas para ser escuchadas, respondió Enrique, la tristeza reflejada en sus ojos. Miguel sintió que la ira empezaba a remecer su interior, como si cada secreto escondido fuera una bomba de tiempo. En ese momento, un sonido repentino interrumpió la atmósfera, un murmullo que provenía de la entrada de la plaza. Miguel miró hacia la dirección del ruido, y una figura familiar apareció entre las sombras. Su corazón se detuvo un instante. Era su madre, Laura. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, una mezcla de sorpresa y preocupación en su tono. «Vine a buscarte, a ti y a papá», contestó, su mirada buscando la de Enrique, como si algo más estaba en juego. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Se acercó lentamente, notando el libro en la mano de Enrique. «¿Qué está pasando?», inquirió, su voz temblorosa. «Lo que vamos a revelar aquí cambiará todo, Laura», aseguró Enrique, su tono grave. El aire se volvió pesado, el momento trascendental que tenían ante ellos parecía desbordarse de promesas y peligros. Laura, al entender la profundidad de la situación, se hizo más pequeña, como si la gravedad de la revelación la aplastara. «No puedes llevar esto solo, Enrique, es algo que nos involucra a todos». Miguel frunció el ceño, consciente de que cada frase iba destapando no solo secretos externos, sino internos. «¿De qué hablas, mamá?». «Dímelo todo ahora», susurró, la rabia asomando a través de su angustia. La madre tragó saliva,
su mirada cruzándose con la de su hijo. A veces, la verdad duele más que la mentira, Miguel. Hay algo que no sabes sobre tu padre, algo que he ocultado para protegerte. Una mirada de horror se adueñó del rostro de Miguel. La confusión se intensificó, mientras cada palabra de Laura llenaba el aire como un eco tembloroso. ¿Qué puede ser tan grave?, insistió, sintiendo como su mundo comenzaba a desmoronarse. Tu padre, él no es quien crees que es. La frase de Laura resonó en la plaza, una bomba de tiempo lista para estallar. Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué significa eso realmente? Las preguntas sobreviviendo en su mente eran como flechas afiladas. ¿Cuál es la verdad que ellos esconden?, pensó, mientras el castaño, imponente y ancestral, parece haber escuchado y guardado sus propios secretos. La intensidad del momento sitió cálida, mientras Miguel comprendía que se acercaba el instante crucial de su vida. ¿Estamos listos para lo que se viene? La verdad puede cambiarlo todo, se dijo a sí mismo, mientras los ojos de su madre palpitaban con una mezcla de terror y alivio. Y así, con la revelación próxima colgando entre ellos como una nube oscura y pesada, Miguel se preparó para lo que vendría. ¿De verdad podría su amor superar el peso de la verdad que siempre había estado oculta? Miguel se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La plaza ya no era un lugar seguro, se había convertido en un campo de batalla emocional. Los rostros de sus padres se mezclaban con dudas y agonía, como un rompecabezas sin piezas en su lugar. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, le dirigía una mirada que parecía decirle que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué quieres decir con que no es quien creo que es?, insistió, cada palabra una puñalada de angustia. El aire se volvió espeso, como si el castaño que los rodeaba también estuviera conteniendo su aliento, esperando el desenlace. Eduardo, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Laura, necesitas decirle la verdad. Este no es el momento de ocultar más. Los secretos solo traen dolor, y él merece saber la realidad. Su tono era firme, y Miguel pudo ver la lucha en su rostro, el deseo de protegerlo chocando con la necesidad de ser honesto. Laura se acercó a su hijo, sus manos temblorosas buscando el contacto. Miguel, lo que voy a decirte cambiará todo lo que conoces. Tu padre hubo razones por las que nos unimos, razones que nunca te conté. Dímelo ya, gritó Miguel, su voz resonando en la plaza vacía, un eco desesperado que buscaba respuestas. El castaño, imperturbable, parecía supervisar el caos emocional, pero él solo quería escuchar, quería comprender. Cuando te encontré, tu padre estaba perseguido por su pasado. Era un hombre quebrado, y yo solo quería ayudarlo, pero había cosas que no sabía. Cosas sobre su familia, sobre su vida anterior. Las palabras de Laura eran un puzzle cada vez más confuso. Miguel sintió que el mundo que lo rodeaba se desmoronaba. ¿De qué estás hablando? ¿De qué vida anterior hablas? Enrique intervino. Su voz, aunque temblorosa, tenía un matiz de determinación. Miguel, lo que tu madre dice es real. Tu padre tiene un pasado que él mismo ha tratado de enterrar. Yo lo conocía, y había cosas que jamás imaginé que afectaran tu vida, pero ahora todo lo que creía saber está en juego. ¿Quién eres tú para decirme esto? Eres parte del secreto. La rabia de Miguel no podía ser contenida. La traición que sentía por la revelación de su madre se estaba extendiendo hacia Enrique, un hombre que había elegido ser su amigo, pero que ahora se sentía como un extraño. Laura se acercó más, su mirada fija en la de Miguel. Lo que quiero que entiendas, hijo, es que no importa lo que haya hecho tu padre en el pasado. Lo que importa es cómo ha luchado por ser el hombre que conoces. Las lágrimas rodaron por su rostro, y Miguel sintió la presión de sus propias emociones estallar en el pecho. Mamá, no puedo soportar esto. No puedo seguir escuchando. Tú tampoco me lo dijiste.
Un dolor punzante se instaló en su corazón, mientras el aire entre ellos se volvía más denso con cada momento. Te juro que solo quería protegerte. No quería que tu vida estuviera llena de más sombras, dijo Laura, a punto de romperse. En esa fricción emocional, un silencio abrumador se apoderó del lugar. La plaza, que antes había sido un refugio, ahora era el escenario del enfrentamiento más crucial de sus vidas. Las palabras que aún no se pronunciaban se cernían sobre ellos como una tormenta por venir. Justo cuando el silencio alcanzó su clímax, Miguel oyó un crujido detrás de él. Se dio vuelta y se encontró mirando a un extraño que se acercaba rápidamente. Su corazón dio un vuelco. Era Francisco, su tío, con el rostro pálido y la mirada llena de aprensión. Miguel. Necesito hablar contigo, es sobre tu padre, es urgente. Exclamó Francesco, sin aliento. El rostro de Miguel se tornó blanco. En aquel instante, supo que la revelación estaba lejos de concluir. La historia estaba apenas comenzando, y el secreto de su padre podría ser solo el principio de algo mucho más profundo. ¿Qué otra verdad se podía ocultar bajo la superficie? Con la mirada fija en su tío, Miguel se preparó para lo que vendría, temiendo lo que descubriría a continuación. El aire en la plaza estaba cargado de una tensión casi palpable, y Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba mientras su tío Francisco se acercaba. Tu padre tiene que enfrentar su pasado, y no solo eso, hay más de lo que imaginas. Dijo Francisco, su voz entrecortada por la preocupación. Miguel, todavía procesando las revelaciones de su madre y el inminente temblor de su realidad familiar, se volvió hacia su tío. ¿Qué es lo que sabes, tío? ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que dices es verdad? Las dudas se agolpaban en su mente, pero la impaciencia por conocer la verdad lo dominaba. Hay cosas que nunca te conté, y que tu madre también ha tratado de ocultarte por mucho tiempo, respondió Francisco, su mirada severa. Entonces, ¿estás listo para descubrir la verdad sobre tu padre y el pasado que todos intentan borrar? Por favor, solo dímelo, urgió Miguel, sintiendo que la angustia lo envolvía. Mientras esperaba, las sombras de las revelaciones anteriores parecían agazaparse a su alrededor, listas para reavivarse. Francisco respiró hondo, como si cada palabra estuviera pesada. Tu padre no solo ha vivido en el secreto por su cuenta. Su familia tenía conexiones que nunca debieron haberse enredado con nuestra familia, y eso causó el sufrimiento de tu madre. Ellos no eran como creías, eso pasó cuando era joven, y lo sigue afectando ahora. Pero con todo lo que ha pasado, aún lucha por construir su vida. No quiere arrastrarte a las sombras que persiguen su historia. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, la confusión en su mente no hacía más que aumentar. ¿De qué estás hablando? Es mi padre. ¿Y si lo que dices no es más que un miedo infundado? La rabia brotaba de su corazón porque se sentía atrapado entre múltiples verdades. Creí que estaba protegiendo a tu madre y a ti, Miguel, dijo Francisco con un tono firme. Pero esconder la verdad nunca fue una opción. Hay riesgos, y lo sabes, hay personas que aún están buscando vengarse, que nunca se detendrán. Por eso tu madre no quiso que supieras. No quiero que caigas en esto. Necesitas comprender que el pasado nunca queda enterrado del todo. Las palabras de Francisco resonaron en Miguel como ecos ominosos. Todo lo que creía sobre su familia, sobre su padre, se sentía como arena que se deslizaba entre sus dedos. Necesito hablar con mi padre. Necesito que él me hable de esto, dijo Miguel, decidido a enfrentarse a su realidad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Es lo que siempre debes hacer, he visto a tu padre luchar tanto, contestó Francisco con mirada sincera. ¿Y qué pasa si él no quiere hablar? ¿Y si la verdad duele más de lo que ha dolido estar en la oscuridad? La vulnerabilidad se reflejaba en los ojos de Miguel. Se dio cuenta de que lo que estaban enfrentando podía destruirlo todo. Envuelto en sus pensamientos, Miguel se dio la vuelta para buscar a su padre.
En ese instante, Eduardo dio un paso al frente, y su rostro reflejaba la batalla que libraba en su interior. Miguel, tengo que contarte lo que está sucediendo. Necesito que sepas la verdad, aunque duele, comenzó, su voz era responsable pero temblorosa. Papá, háblame. Dímelo todo, presionó Miguel, sintiendo que era ahora o nunca. Don Carlos también dio un paso al frente, mostrando su apoyo a Eduardo. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos como familia. No hay más secretos, declaró, su mirada firme y llena de determinación. En ese momento, la fuerza de la unión familiar tomó forma, como un muro que se erguía contra la tormenta que se cernía sobre ellos. El castaño pareció observar mientras los ladrillos de las verdades comenzaban a revelarse. Miguel, es cierto que no todo lo que creíste sobre tu padre es real. Su pasado lo ha atormentado durante años, dijo Eduardo, su voz cargada de sinceridad. Pero lo que quiero que sepas es que lo hace por amor, por protección. Nunca quise lastimarte. Lo sé, y tú también necesitas saber que yo estoy aquí. No importa el pasado, te quiero tal como eres, afirmó Miguel con firmeza. Sintiendo como el amor brotaba entre ellos, como un ancla en medio del caos, las lágrimas llenaron los ojos de Eduardo, y Miguel vio las sombras disolverse un poco. La verdad sobre mi familia, los errores cometidos está entrelazada con la culpa que siento en mi pecho. Pero estoy aquí para cambiarlo todo. Francisco, finalmente, sintió que el momento había llegado. Entonces, podemos afrontar esto juntos, dijo, con una mirada decidida. A veces, la verdad es una espada de doble filo, puede herir, pero también sanar. La atmósfera se modificó, uniendo viejos sueños y secretos. Las palabras se sintieron como un aliento de esperanza en un día gris. El amor y la determinación empezaron a reavivar una luz en el túnel. Prometamos que, independientemente de lo que revelen estas sombras, continuaremos juntos como familia. No dejaremos que los secretos nos dividan más, dijo don Carlos con la voz firme, mientras ponía su brazo alrededor de Eduardo y Miguel. El abrazo fue una lección sobre el compromiso. No más secretos, repetían entre ellos. Así, con el viento soplando suavemente sobre la plaza, Miguel sintió que, aunque la tormenta se aproximaba, su familia no se rendiría. La verdad, en su forma más pura, empezaba a salir a la luz. Las sombras que habían oprimido a su hogar por tanto tiempo, finalmente estaban listas para ser liberadas. La historia apenas comenzaba, pero el amor siempre sería su salvaguardia. Ahora que has llegado al final de esta conmovedora historia, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte los próximos relatos impactantes y emocionantes que tenemos para ti. Deja un like ahora, no solo para alimentar el algoritmo, sino también para hacerte parte de esta comunidad. No olvides comentar tus reacciones y emociones sobre este desenlace. Queremos saber cómo te ha tocado. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, ven y únete a nosotros. Tu voz importa.